41 minutos. Marilena Núñez. Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Hoy 5 de diciembre. Un día importante para muchos porque a partir de hoy comienza a entregarse el doble sueldo, la regalía pascual, y esto activa económicamente el país. Hoy quiero dedicar mi comentario al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Luis Henry Molina, y a la abogada Susy Pola. Comienzo por la abogada Susy Pola porque gracias a ella ponemos la atención en un caso que está ocurriendo en Santiago Rodríguez. Y con esta alerta de esta reconocida abogada, defensora de los derechos de la mujer, con datos concretos, podríamos evitar un feminicidio en uno de estos casos, que se pone en libertad a una persona acusada de agresión y que ya había estado en la cárcel arrestada por este caso de agresión. Y lo dedico también al doctor Luis Henry Molina, porque es importante que las autoridades entiendan que estos no son asuntos personales, no es que uno se ha acogido con determinada persona, con el presidente de la Suprema o con el procurador, es que para confiar en las instituciones uno tiene que ver que haya coherencia entre lo que se anuncia, las guías que se publican, lo que se dice en los periódicos, en discursos, con los hechos concretos. Y uno se pregunta, presidente de la Suprema, a 10 días de dar a conocer esa maravillosa guía para el manejo de los casos de violencia doméstica, intrafamiliar y género, que se destacó el pasado 25 de noviembre por la Comisión de Género del Poder Judicial, ¿se encarga la institución de que esto se cumpla? Aparentemente no. Porque uno de los puntos que se destacan en esta guía es que los jueces deben evaluar los factores de riesgo a la hora de imponer o variar medidas de coerción. ¿Y de qué caso hablamos? Gracias a la abogada Susy Pola, que hace que nuestra atención se dirija hacia el noroeste, hacia Santiago Rodríguez. Nos referimos al caso del merenguero Faustino de Jesús Ortiz Gil, alias Querube, un reconocido por el merengue típico. Ustedes saben que en mayo él estuvo arrestado, acusado de raptar, agredir, golpear a la que fue su esposa, o a la que es su esposa, Ana Iris Pérez Espinal, de 39 años. Luego, la medida de coerción le pusieron una fianza, estaba en libertad. Pero hace como una semana, la Corte de Apelación de Montecristi dictó como medida de coerción prisión preventiva de 3 meses. Eso fue hace una semana. Señores, y apenas una semana después, una jueza interina de Santiago Rodríguez, la jueza Anabel Rodríguez Peralta, del Juzgado de la Instrucción de Santiago Rodríguez, varió la medida de coerción y autorizó libertad bajo fianza. O sea, apenas tenía una semana de emitirse esa prisión preventiva de 3 meses para una persona acusada de violencia de género, y esta jueza interina la varió y lo puso en libertad bajo fianza. Cumplió con lo establecido en esas guías para el manejo de los casos de violencia doméstica, intrafamiliar y de género. Es la pregunta que le hacemos al presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué se hace en estos casos? Porque todavía estamos esperando que se actúe en el caso del juez que aprobó el acuerdo que permitió que asesinaran a Nivel en San Pedro de Macorís, que el Ministerio Público ya actuó, sancionó y mandó a arrestar, solicitó arresto y ya la persona está en Najayo. Pero del Poder Judicial no sabemos nada hasta ahora. Para recordar el caso de Querube, en mayo, no sé si ustedes supieron de ese caso, lo recordarán, él fue acusado que raptó y golpeó a su esposa, Ana Iris Pérez Espinal, a quien supuestamente tuvo durante 5 días raptada, y él con guardaespaldas y otras personas estaban maltratándola. ¿Qué pasó en esa ocasión? Si nos remitimos al informe policial que se dio a conocer en su momento, la esposa presentaba una crisis hipertensiva tipo urgencia, deshidratación moderada severa, trauma de tórax posterior,
traumatismo múltiple con hematoma en la tibia derecha. Y todo esto luego de un diagnóstico que le hizo el médico legista Elvis Lamé. Se hizo en esa ocasión, estamos hablando de mayo de este año, y seguimos con el caso que ha llamado la atención de Susy Pola y que quiere que estemos alerta para evitar un feminicidio. Este allanamiento se hizo en mayo, como el 9 de mayo de este año, a las 7 de la noche en la residencia de ellos, en la casa número 12 de la Gaspar Polanco, en el sector León Jiménez de Santiago Rodríguez. Y ahí actuaron representantes de la Fiscalía, representantes del DICRIN, del Ministerio Público y efectivos de la Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional. Fue un gran operativo. En ese momento la esposa no portaba documentos y ella dijo en esa ocasión, la declaración que mantuvo fue de que había sido raptada por su esposo. Hubo una orden de allanamiento emitida por una jueza, la jueza Wanda Vargas. Ahí se encontraron varias sustancias, todo eso está en el reporte policial. Y además, en el caso de Querube, él estuvo preso a finales de la década de los 90, a principios del 2000, por una presunta vinculación con el asesinato de su antigua esposa. Entonces, ya ustedes saben, tenemos ese antecedente. Había estado preso, lo vinculaban al asesinato de su esposa, luego en mayo arrestado por un allanamiento, acusado de agredir y raptar a su actual esposa. Entonces, una jueza ahora le varía a una semana de que la Corte de Apelación de Montecristi dictara prisión preventiva, ella varía a libertad bajo fianza. Entonces, ¿qué destaca la abogada Susy Pola? Porque esto es bueno entender la complejidad de estos casos con los expertos en la materia, jueces, fiscales, periodistas, dirigentes comunitarios, pastores. Todos debemos acudir a los que han estudiado el tema durante décadas y décadas, que se mantienen yendo a eventos internacionales para actualizarse con lo último, para saber cómo manejar eso. Dice, ella desistió, la esposa desistió. Esa señora que estuvo interna en una clínica con todos estos daños que están en el informe de la policía, y en base a la acusación que hizo el Ministerio Público y que ella al principio hizo, desistió. Pero ¿qué explica la abogada Susy Pola? Esto es normal. ¿Por qué lo hacen? Primero, no tienen una red de apoyo. Ustedes saben que el victimario siempre se encarga de aislar a estas personas y van perdiendo contactos. Y luego tienen también una gran presión de parte de la familia, tanto de su propia familia biológica como la familia de la pareja. Mira, debes tener cuidado, o sea, hijos de por medio, mira que tus hijos van a sufrir mucho, mira que él te lo puede reprochar. Hay dependencia económica, dependencia emocional. Entonces, todo esto pasa. La señora desistió realmente, pero no le toca a las autoridades garantizar su vida. Yo me pregunto, y esa cápite de la guía, la cápite 6, que dice a los jueces tienen que tomar en cuenta los factores de riesgo a la hora de imponer medidas de coerción o de variarla. Entonces, ya en este año vamos por cerca de 75 mujeres asesinadas, varias de las cuales, los casos más sonados, el de Anibel y el caso de Juana en San Pedro de Macorís, por acuerdos que pusieron en libertad a sus agresores en una complicidad de jueces, fiscales, abogados y en algunos casos familiares. Entonces, ¿qué se va a hacer en este caso de Santiago Rodríguez? ¿Qué va a hacer la Suprema Corte de Justicia para supervisar y que se cumpla esa guía que tanto se promovió a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? ¿Qué sanción le corresponde a una jueza que ponga en libertad a días de haberse emitido prisión preventiva a un agresor que ya ha estado arrestado tanto en este año como en el pasado? Son preguntas que quedan y ojalá tener respuesta tanto de parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia, y agradecer finalmente a Maurice, a la abogada Susy Pola, porque en medio de tantos temas de la campaña, festividades navideñas y demás, debemos poner nuestra atención en este dramático caso de Santiago Rodríguez.